El hombre vuelve en sí y allí dentro de sí comienza a preguntarse, ¿qué estoy haciendo acá? Y comienza a brotar de él un deseo que será luego voluntad eficaz. Al ver que nadie le da de comer, ni siquiera las bellotas de los chanchos, él comienza a pensar, caramba, ¿cuántos siervos de la casa de mi padre están mejor que yo? Y entonces surge de él el acto de la voluntad. Me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré porque estaba tirado, estaba postrado. Necesita levantarse y retornar al Padre. El Padre lo estaba esperando, nos dice el Evangelio, con los brazos abiertos. Eso es lo que le acaece al pecador cuando vuelve a Dios. Lo encuentra a Dios, que lo espera siempre con los brazos abiertos. Siempre Dios lo está esperando. Más aún es el mismo Dios el que ha sembrado en él las ganas de convertirse, las ganas de retornar a él. Siempre Dios está con los brazos abiertos, jamás los cierra. Más aún ha querido mantenerlos abiertos de alguna manera aún simbólica cuando a su Hijo Divino encarnado permitió que muriera en la cruz con las manos clavadas. Esos clavos son los clavos del amor que le impiden a Dios cerrar los brazos, sino mantenerlos siempre abiertos para poder abrazar sobre su corazón al pecador que retorna. Vuelve y dice el Evangelio que le dice a Dios, a su Padre, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Es decir, el Hijo sabe muy bien que no solamente pecó contra su Padre, sino en última instancia pecó contra Dios, porque todo pecado es siempre algo teológico, como hemos dicho, es un pecado contra Dios. Y es una frase que brota de su humildad. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, ya no tiene más dignidad el Hijo. Nos dice el Evangelio cómo el Padre lo restaura totalmente. La restauración total de este joven. Lo recibe otra vez como de la familia. Quiere el Padre olvidar todo, no pide ni explicaciones ni nada, solamente hace una gran fiesta para él, saca del armario los mejores vestidos, lo viste con el anillo, con las sandalias, que son con los símbolos que entre los judíos significaba el hombre libre, porque otra vez este hijo vuelve a ser libre. Es una ironía también, él quería haber sido libre, creyó que iba a ser libre sacando todo el dinero de su padre y acabó siendo un esclavo. La verdadera libertad es estar en la casa del Padre. Y así entonces el Padre organiza una fiesta, hace matar el mejor novillo que tiene porque ha vuelto este hijo. El hijo mayor, nos dice el Evangelio, que se molesta un poquito al ver esto, pero en realidad es un enojo vano, porque como todos sabemos por experiencia, en una familia uno no se suele alegrar porque los hermanos estén sanos, estén en buena salud. Se alegra mucho más cuando un hermano enfermo se cura. Nadie se le ocurre ese día felicitar a los que están sanos. Y así en este caso, Dios Padre, como dice Cristo en el Evangelio, siente más alegría por un pecador que vuelve que por 99 justos que no necesitan de penitencia. Este es el Evangelio pues tan hermoso del Hijo Pródigo, todo este movimiento de abandono del Padre y de retorno al Padre. Quisiera acabar leyendo un texto muy denso de San Agustín en su sermón 96, donde trata sobre el Evangelio del Hijo Pródigo, y como ustedes con la televisión lo pueden volver a escuchar, un texto un poquito difícil, pero muy profundo, que explica todo este proceso del Hijo que abandona al Padre para meterse dentro de sí, ser independiente del Padre, pero luego acaba vaciando, saliendo de sí hacia abajo, hacia las cosas, y acaba en el desastre, cuidando los chanchos. Luego el Hijo vuelve en sí para elevarse hacia su Padre. Esto es lo que va a explicar San Agustín en este texto tan notable. El amor de sí, dice, fue la primera perdición del hombre, de no haberse amado y de haber antepuesto a su amor el divino. Hubiera querido estar siempre sujeto a Dios y no le habría dado la espalda, negándose a la voluntad del Señor por hacer la suya propia. Porque esto es amar a sí mismo, querer hacer la propia voluntad. Antepone a la tuya la voluntad de Dios. Aprende a amarte no amándote. Para que sepáis que amarse es un vicio, dice el apóstol, habrá hombres amantes de sí mismos. Pero quien a sí mismo se ama, haya quietud en sí mismo. El amor de sí comienza por abandonar a Dios, mas entonces el amor de sí se ve arrojado fuera de sí, hacia las cosas amables de afuera. Por eso, habiendo el apóstol dicho, habrá hombres amantes de sí mismos, añadió enseguida, amadores del dinero. ¿No ves cómo estás ya fuera de ti? Comenzaste por amarte a ti,
Quédate pues dentro de ti si puedes. ¿Qué vas a buscar fuera de ti? ¿Acaso, amigo del dinero, te hiciste rico por el dinero? Comenzaste amando lo que estaba dentro de ti y te perdiste luego a ti, porque al salir de ti mismo, el amor tuyo para irte a las cosas exteriores empieza a esfumarse con las cosas amadas que también se esfuman, y comienzas a derrochar, por así decir, las propias energías. El hombre que se vuelca hacia afuera se vacía, se derrama, se empobrece apacentando cerdos. Algunas veces, hastiado de apacentar cerdos, vuelve así y dice: ¿cuántos mercenarios de mi padre comen pan y yo me muero de hambre? Pero cuando tal se expresa el hijo pródigo, a quien se le antojó entrar en posesión de lo que su padre le tenía bien guardado para gastarlo a sorbito y lo derrochó entre prostitutas y cayó en la miseria, ¿qué dice de él la Escritura? Y vuelto así. Se volvió así, luego había salido de sí. Y como al salir de sí había caído de sí, vuelve primero así para retornar hacia el Padre de quien había caído al caer de sí. Y porque al caer de sí se quedó en sí, así al volver así no debe quedar en sí para no volver a salir de sí. Vuelto a sí mismo, para no permanecer en sí mismo, ¿qué dijo? Me levantaré e iré a mi Padre. He aquí de dónde había caído al caer de sí. Había caído de su Padre, había caído de sí y salió de sí a las cosas de fuera. Vuelve así y se va a su Padre para guardarse con plena seguridad. Si pues había salido de sí, niéguese así, volviendo en sí para volver al Padre del que también había salido. ¿Qué significa niéguese así? No ponga la confianza en sí, siéntase hombre y vuelva los ojos al dicho del profeta: maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Retírese de sí mismo, mas no hacia el fondo, hacia abajo. Retírese de sí mismo para adherirse a Dios. Con esta consideración se cierra lo que San Ignacio llama la primera semana de ejercicios, porque los ejercicios se los pensó para un mes, no dividido cronológicamente en 4 semanas, pero sí en 4 bloques de temas. Pues bien, decíamos que con esta meditación terminamos la primera semana, que corresponde a lo que los autores espirituales llaman la etapa purgativa, o sea, de purgación de los propios pecados, en orden a lanzarnos al seguimiento y a la imitación de Jesucristo hacia la perfección de la santidad.